Bien, acá estamos nuevamente con este espacio al que denominamos el Colibrí, espacio que tiene como objetivo fomentar nada más y nada menos que la lectura. La lectura que nos permite fortalecer la capacidad de análisis, que nos permite enriquecer el vocabulario, que nos permite dar lugar a la empatía, que habilita las emociones, el entretenimiento, que hace florecer el pensamiento, que nos invita a imaginar, y muchas veces hasta la poesía se llena de filosofía con este hábito lector que nos enriquece y a que nosotros queremos fortalecer y hacer desde aquí, desde este espacio, lo que se pueda. Hoy lo vamos a hacer junto a Oscar Musacchio, un docente de la ciudad de Las Flores que, bueno, tiene un recorrido más que importante. Hoy ya no está en la función porque es el presidente del Consejo Escolar de la ciudad de Las Flores, pero vamos a charlar un poquito de esto de los libros, la lectura y su recorrido por las escuelas. Cacho, ¿cómo estás? Bienvenido a este espacio. Hola Eduardo, gracias por invitarme a este espacio. Ya lo vi en una oportunidad donde estuvo mi sobrino con Fabián, que tuvieron una entrevista con vos. Bueno, gracias por todo. No, al contrario, el agradecido somos nosotros que esté acá en este espacio. Cuando hablas de tu sobrino, hablas de Joaquín de Dominici, que lo hacía desde bastante lejos, ¿no? Desde otro país, desde Noruega, creo. Sí, exactamente. Sí, de allá lo hizo cuando tuvo la entrevista con vos y también con mi profesor Fabián Blastein, hablando desde lo futbolístico. Claro. Cacho, hay una pregunta de rigor que siempre está en este espacio y que es como el comienzo, ¿no? Para poder abordar este tema. Y yo les pregunto a nuestros invitados si recuerdan cómo empezó su contacto con un libro, con la lectura. Hay que remontarse muchos años atrás, por supuesto. Sí, yo desde mi comienzo, en el jardín de infantes, me acuerdo que lo hice en la escuela normal, cuando el jardín de infantes funcionaba en la escuela. Luego la primaria la hice en la escuela normal. Sí tengo un gran recuerdo de mis compañeros, por ahí no tanto así de lo que fue la escuela en sí, pero sí recuerdo que en los primeros años de mi escuela, a lo primero que me acerqué desde el punto de vista de la lectura, fue a la revista Anteojito y a la revista Villiquen, en los primeros grados, hasta tercero, cuarto, y después me acuerdo que ya de cuarto hasta quinto y sexto, por ahí ya nos dedicábamos más a la lectura de manuales y algún libro de lectura que en ese momento nos otorgaba la escuela para poder hacer nuestro trabajo desde ahí, ¿no? Claro. Oscar, han cambiado un poco si uno mira los libros con los que estudiábamos nosotros, o los manuales ya desde la primaria, secundaria, en aquella época eran libros con mucho contenido de escritura y muy poca imagen, ¿no? Hoy los libros han cambiado y vienen más parecidos a lo que por ahí uno ve en la tele, ¿no? Con más color. Sí, por supuesto. Antiguamente uno a veces los libros los veía gordos, con mucha escritura, como vos decís. Con el correr del tiempo los libros han ido cambiando, se han adaptado más a lo que el lector por ahí mira más, que sea un libro más colorido, con más dibujitos, como decíamos nosotros cuando éramos chicos, o sea, más atrapante y más motivadores, de manera de que al alumno lo pueda captar más para su utilización, por supuesto, sí. Oscar, ¿vos tenés recuerdos de lo que fue tu paso por la primaria? Supongo que la hiciste en Las Flores también. Sí, yo la hice en la escuela normal. Yo la escuela primaria la hice en la escuela normal.
tengo un gran recuerdo de mis compañeros, a pesar de que cuando yo terminé la normal me cambié a la escuela técnica, cuando en ese momento la escuela técnica en Las Flores tendría unos 5 o 6 años de recién creada, hasta que después se hizo el nuevo edificio. Pero tengo un buen recuerdo, sobre todo de mis compañeros, de mis maestros. Pero bueno, relacionando un poco a la lectura, me acuerdo que las primeras cosas para leer arrancaron de una revista Anteojito, la Villiquen, y después ya cuando estábamos en quinto sexto me acuerdo de los manuales bonaerenses, el Capeluz, esos manuales gordos, como decís vos, con mucha escritura y poco gráfico, poco dibujo, pocos colores, ¿no? Comparando con lo que es hoy día un manual o un libro, por supuesto. Había que leer mucho en aquella época. Oscar, y tu paso por la secundaria, seguramente el cambio ha sido muy importante porque ya de pasar de lo que es la escuela primaria a pasar a una escuela técnica, supongo que ahí nomás ya hay un cambio bastante importante. Y seguramente no sé si no habría mujeres en la escuela técnica en esa época o muy pocas. Muy poquita, Eduardo. Sí, muy poquita. Recién cuando yo fui había 2 o 3 mujeres. Sí, el cambio fue importante porque vos te imaginás que yo tuve prácticamente los primeros 6 años con un grupo de compañeros, en la cual más o menos de unos 25 o 28, 7 u 8 nos fuimos a la escuela técnica. Y bueno, ahí nos tuvimos que rodear de otros 14 o 15 compañeros de otras escuelas primarias de acá de La Flores, a los cuales nos conocíamos, de distintos barrios. Fue como un abanico de una gran diversidad de compañeros que nosotros estábamos muy enfrascados en ese momento en la escuela normal, y ahí empezamos a conocer incluso hasta alumnos de escuelas rurales, ¿no? Sí, se nos abrió un gran abanico y bueno, tengo grandes compañeros y grandes recuerdos también de esa época. Seguramente tenés algún profe que recordás, ¿no? O algún maestro así que vos decís que en algún momento me gustaría ser como él, o viste que uno cuando es chico o adolescente tiene esa idea de idealizar a las personas. ¿Tenés Sí, algún recuerdo de ellos? sí, hemos tenido de todo, por supuesto, uno después de cuando es más grande va rescatando qué hacía uno y qué hacía el otro, y hemos tenido en su gran mayoría grandes personas con las que uno quería imitar o a seguir. Por ejemplo, en la escuela técnica tuvimos un gran profesor que fue Hugo García, el colombiano que le decíamos nosotros. No, perdón, Hugo García era un profesor de taller. Humberto García era el colombiano. Pasa que siempre le decíamos el colombiano, que la verdad que para nosotros fue como un padre en la escuela, porque lo tuvimos desde el primer año hasta el sexto. Fue un gran compañero, supo siempre respetar sus momentos de compañero de la escuela, compañero fuera de la escuela y también el de profesor, ¿no? Tuvo muy en claro supo separar todas sus fases como profesor y también entendiéndonos a nosotros de acuerdo a la etapa y a la edad que estábamos transitando. Nosotros terminamos la escuela en el año 77, o sea que eran otras épocas muy distintas a las nuestras, pero él siempre supo separar su trayectoria y fue un gran padre para nosotros, sin tampoco echar de menos los demás profesores que tuvimos y profesoras que también fueron muy buenos con nosotros, ¿no? Oscar, ¿y cómo fue que decidiste ser maestro? Bueno, esa fue una larga historia. En realidad, yo a la docencia la abracé como adopción. Un poco la hice. Yo comencé cuando terminé la escuela secundaria, me fui a estudiar ingeniería porque mis amigos de la escuela técnica fueron a estudiar ingeniería. Fuimos como 6 o 7 a la barriga a estudiar.
Y bueno, el único que se recibió de ingeniero era mi amigo, que era el que lo tenía muy claro que quería ser ingeniero. Pero el resto, a los 2 o 3 años, nos empezamos a volver a las flores. Comencé a trabajar en una veterinaria. En ese trayecto me hice de novio con Laura, que es mi actual mujer. Ella estaba estudiando magisterio y bueno, ayudándole un poco a veces a hacer la tarea o un poco observando de cerca cuál era su actividad, me comenzó a gustar y bueno, un poco me empujó a que comenzara a estudiar y bueno, fue una actividad que la adopté y la abracé con mucho entusiasmo y bueno, la pude sobrellevar hasta ahora con mucho orgullo, a pesar de que yo con el tiempo me di cuenta que lo que quería hacer en realidad era profesor de educación física. Me Pero di docente cuenta al fin. tarde, pero bueno, fui docente al fin, después hice un curso que compartí con vos de técnico de fútbol y bueno y demás, y es algo que me llevó, pero a la educación la aprendí a abrazar, no lo tenía decidido en su inicio, pero la aprendí a abrazar con el transcurrir de la vida, ¿no? Sí, seguro. Oscar, y te desempeñaste en distintos lugares, trabajaste en la zona urbana, pero imagino que los comienzos no eran tan fáciles para un maestro cuando vos empezaste y junto a Laura, por supuesto. Sí, por supuesto. Tal es así que, mira, nosotros, la primera que yo comencé a trabajar como maestro en el partido de Tapalqué, porque nosotros nos casamos con Laura y nos fuimos a vivir al Tapalqué, a una escuela rural en el campo, vivíamos en la misma escuela, donde ella se fue primero de soltera a trabajar, porque en ese momento no tenía posibilidad un maestro recién recibido de trabajar acá en Las Flores, que era nuestro distrito de origen. Así que tuvimos que emigrar a partido vecino de Tapalqué, y bueno, sí, no era nada fácil, eran otras épocas poco comparables con las actuales, pero bueno, uno cuando tiene ganas, voluntad, decisión, a veces salta muros que en este momento dice cómo lo hice, pero bueno, en su momento lo encarábamos en ese momento los dos, ¿no? Si uno rurales las ve de una manera, pero en aquel tiempo cuando vos empezaste y particularmente alguna de esas escuelas no tenía todas los servicios, por ejemplo, con los que hoy contamos. Sí, por supuesto, en ese momento la escuela que estaba mi señora, que después nosotros compartimos la casa viviendo ahí, lo único que tenía era agua de una bomba. Después había que alumbrarse con lámpara querosén, llevar garrafas de los pueblos más cercanos, bueno, pelearla con mucho entusiasmo, también que la edad lo ameritaba, ¿no? Pero bueno, nada que ver con la situación hoy. En la escuela que nosotros vivimos en su inicio fue la escuela 25 del paraje El Mirador de Tapalqué, que está al norte del distrito de Tapalqué. Esa escuela hoy cuenta con luz eléctrica, tiene aire acondicionado, tiene jardín de infantes. Bueno, es una escuela que a pesar de que en el campo las matrículas no son tan grandes hoy, tiene una escuela que tiene muchas comodidades, mucho confort para que el docente que esté trabajando ahí y los alumnos que concurren lo hagan de la mejor manera que en esas épocas, ¿no? Yo pensaba mientras te escuchaba, Cacho, que uno hoy, el quinto día hábil, un docente que vive acá porque generalmente todos vivimos en la zona urbana, el día de cobro vas hasta el cajero y ya tenés tu dinero. En aquel momento, si vos vivías en el campo, en la escuela con Laura, ¿dónde cobrabas? ¿En Tapalqué? Sí, sí, cobrábamos en Tapalqué. Teníamos Y, que esperar la fecha de cobro, ir a inspección, que en ese momento le llamábamos, retirábamos los cheques y de ahí al banco a cobrarlos, ¿no? Sí, era ¿y, otro en qué, recorrido. ¿Y en qué ibas, Cacho? ¿En qué iban? Y bueno, nosotros siempre tuvimos la suerte de tener un vehículo. Teníamos un Renault 4S modelo 71, me acuerdo, color verde. Durito para andar en camino de tierra, ¿no? Sí,
Sí, fue un autito hermoso. Yo lo había comprado acá, que era de segunda mano. Era medio viejito, pero andaba hermoso el auto. Así que bueno, íbamos a cobrar, a comprar los alimentos y demás para traernos, porque en ese momento nosotros a Tapalqué viajábamos generalmente una vez por mes, estábamos más o menos a 35 kilómetros del distrito, era todo camino de tierra. Bueno, a veces cuando se llovía había que aplazar, en vez de ir esa semana había que ir a la otra, porque eran caminos que en ese momento no quedaban bien para un autito como el nuestro para poder llegar. A veces por ahí también íbamos en alguna camioneta de algún vecino. Bueno, eran la verdad que tiempos muy distintos a los de ahora, ¿no? Claro. ¿Cómo eran? ¿Tenías muchos alumnos? ¿Tenías muchos alumnos ahí en esa escuela? Mirá, en la escuela que vivíamos nosotros tendría más o menos 6 o 7 alumnos, que eran alumnos de mi señora, porque yo el primer trabajo que tuve, lo tuve en la escuela 6 de Belloso, a 20 kilómetros de esta escuela donde vivíamos. Yo sí tenía más o menos unos 18 o 19 alumnos. El Belloso es como una delegación de la ciudad de Tapalqué. Es un pueblo donde vivían más o menos 100 personas. Y sí, yo ahí tenía el quinto y el sexto que tenía más o menos 18 alumnos. Ahí tenía bastantes chicos. Y a esa escuela viajaba todos los días con este autito. Con este Renault iba todos los días. 20 kilómetros, cuando terminaba, 20 kilómetros para volver. A la escuela 25, que fue la escuela de inicio. Vos decías hace algún momento, bueno, que por ahí te hubiese gustado ser profe de educación física, pero creo que en alguna de esas escuelas del campo despuntaste el vicio, ¿no? ¿Tuviste algunas horas de CEF? ¿Cómo fue eso? Sí, sí, la verdad que estando trabajando en la escuela 6 ahí en Belloso, ahí había un profesor que tenía horas del CEF, de Tapalqué, y horas del municipio, y las dejó por algún motivo, no sé qué pasó, y bueno, desde Tapalqué alguien me habrá comentado que había un varón ahí en Belloso que estaba, pues yo jugaba mucho al fútbol ahí en Belloso, me veían muy deportista, y me dijeron si como docente no podía tomar las horas del CEF y las horas municipales, por supuesto que las acepté enseguida, y bueno, así que estuve como docente en el CEF trabajando desde el año 92 hasta cuando me vine a La Flor en el año 99. Tuve como 8 o 9 años y también trabajando, que tenía horas municipales. Yo trabajaba en la escuela de Belloso a la tarde y a la tardecita iba a trabajar al club de Belloso dando educación física. Y bueno, en el verano también aprendí a ser profesor de natación, porque también había que enseñarle a nadar al nene. El Club Belloso cuenta con una hermosa pileta atrás, así que bueno, fue todo la verdad un aprendizaje para mí, porque tenía profesores del CES que me enseñaban y me veían con tanto entusiasmo, y era lo que yo quería, lo que yo amaba en ese momento, así que bueno, un poco abracé las dos cosas ahí, ¿no? Bien. También en Belloso uno se hace conocido porque viene de otro lado, era un pueblo de más o menos 100 habitantes, muy chiquito. También me vieron algunos medios de comunicación de Tapalqué. Enviábamos noticias para algún diario para trabajar, repartíamos un poco el diario en Belloso, también salíamos para alguna FM de Tapalqué. Cuando en Tapalqué nos descubrieron un poco que andábamos en el campo y teníamos ganas, nos ofrecían muchas cosas para hacer. No desde lo económico, pero sí nos abrazaban a veces hasta lo espiritual, porque uno lo hacía con las mejores ganas y con el mejor ánimo, porque nos gustaba, ¿no? Claro, eso que se dice, ¿no? El maestro rural como nexo de las familias de ese lugar con, con lo que es más la ciudad. Exactamente, sí, sí. Uno ahí se hace
de la familia, y yo me acuerdo que en ese momento en la escuela de Tapalqué, que el distrito de Tapalqué tiene muchas escuelas rurales, la mayoría de los maestros vivíamos en las escuelas, porque no se podía viajar todos los días como hoy viaja un docente a la escuela, porque era antieconómico y no contábamos con los medios para hacerlo como lo hacen hoy los docentes, ¿no? Antes teníamos autos, la mayoría autos usados, que se rompían, que era costoso arreglarlo, como lo fue siempre, pero bueno, la mayoría vivíamos en la misma escuelita que en el 90% de las escuelas rurales hay una casa donde vivía antiguamente el maestro o el director, como era en esos años, ¿no? Claro. Cacho, creo que en algún momento puede ser que manejaste la camioneta del municipio, fuiste a participar con los chicos a algún torneo. ¿Cómo fue eso? Sí, ahí en Belloso había una ambulancia que era una Dodge, que estaba en Belloso porque Belloso era una delegación de Tapalqué y todas las semanas llevaban a viajar, llevaban los abuelos al hospital o a cobrar, a hacer el trámite a Tapalqué mismo, que era cabecera de distrito. Y un sábado había un encuentro de natación en Alvear, y bueno, el delegado de ahí me ofreció, no teníamos con qué ir porque teníamos que llevar como 10 o 12 nenes de primaria, eran todos nenes chiquitos. Y bueno, el delegado me ofreció la ambulancia, a ver si yo la manejaba, que era lo único que nos podían dar para que podíamos llevar a todos, porque no teníamos, los padres no todos tenían vehículos para llevar a su nene en forma particular. Así que bueno, el delegado me ofreció la ambulancia y la manejé yo, cargué los chicos, me acompañaron 2 padres en sus autos y nos fuimos a Tapalqué, a Alvear, que de ahí de Belloso estaría más o menos unos 40 kilómetros. Así que bueno, sí, hemos hecho de todo. Hasta aprendí a manejar una ambulancia también, ¿no? Cosa que en ese momento uno siempre con ganas de hacer y la voluntad, hoy por supuesto que eso no se podría hacer bajo ningún punto de vista, dado a las situaciones de seguridad y demás. Uno a veces dice, qué Responsabilidad civil. locura. Claro, yo pensaba, qué locura que hice yo, pero bueno, uno en ese momento no lo pensaba y las ganas de hacer sus cosas y de que los nenes puedan pasar un lindo día en otro lugar, por ahí sobrepasaba todo esto que ahora como grandes estamos pensando, ¿no? Oscar, ¿tuviste posibilidad de participar o acompañar a alguno de los pibes de esas escuelas a lo que eran los llamados torneos juveniles bonaerenses? No sé si ya estaban en esa época o algún otro tipo de torneo así provincial. Sí, yo como tenía horas del CEF, en ese momento se hacían los torneos juveniles bonaerenses. Esto creo que fue en el año 95. Y del CEF preparé los nenes, hice participar a todos los nenes de Belloso que estaban dentro de la edad que podían participar. Por supuesto, lo hice participar en las disciplinas que yo podía practicar y enseñarles a ellos, ¿no? La mayoría eran todas disciplinas individuales porque no teníamos gran cantidad de alumnos para hacer participaciones grupales, ya sea fútbol, vóley y demás, porque no había cantidad de alumnos. Pero sí en disciplinas individuales, y también en algunas culturales. Bueno, en las individuales, en atletismo, tuve la suerte de que un nene de ahí del campo, Marcos González, yo le digo del campo, que vivía en Belloso, pudo participar de la etapa local de Tapalqué primero, donde salió segundo. Después fuimos a participar al regional azul, donde también Marco fue conmigo. Y bueno, Marco tuvo la suerte también de salir segundo. En ese momento clasificaban primero y segundo en lanzamiento de bala. Era en esa actividad. Y bueno, pudo clasificar a Mar del Plata. Ese fue un logro más para Marcos que para mí, pero bueno, para mí porque era nuevo, yo no sabía ni lanzar la bala. En ese momento el director Fernández del Tapalqué me enseñó cómo tenía que hacer para enseñarle yo a mi alumno.
Y bueno, tuvimos la suerte de que Marcos pudo clasificar a Mar del Plata y fue a competir en las finales allá. Ese fue un gran logro de lo deportivo porque en ese año el único clasificado en atletismo de Tapalqué a Mar del Plata fue este nene de Belloso, que fue preparado por mí, que no era ni profesor de educación física. Esa fue una gran anécdota y en ese momento yo me acuerdo del director del diario El Camino, de ahí de Tapalqué, para el cual nosotros mandábamos noticias de Belloso, nos sacó en una tapa a Marcos y a mí como los únicos representantes de Tapalqué en las finales de Mar del Plata, ¿no? Tapalqué. Y bueno, ese, el único representante es un nene del campo, ¿no? Así que también a Marco le hicieron nota de algunas radios, de otro medio que se llamaba La Palabra de Tapalqué, por ser el único alumno, digamos, que pudo clasificar a Mar del Plata. Qué bueno, Cacho, uno te escucha y hay mucha pasión ahí detrás del maestro, ¿no? Esa cosa que nos debe acompañar a todos aquellos que abrazamos esto y que va de la mano, por supuesto, al principio de los libros, de la lectura, de la alfabetización, pero que también tiene todas estas cuestiones tan ricas y que hacen a la formación integral de la persona y cómo el maestro tiene que ir acompañando eso. Vos al principio hablabas de algunas locuras, decir las locuras o las cosas que uno hacía, que por ahí piensa y diría, ¿cómo hice eso? ¿No? Hay ahí creo que una escuela en la que vos tuviste una suplencia que me parece que tenías que abrir unas cuantas tranqueras, ¿no? Para ir y después de vuelta. Sí, sí, en ese momento nosotros vivimos en la escuela 25, esta que te nombré anteriormente, vivimos 2 años y después nos vinimos a vivir al pueblo de Belloso, donde yo trabajé, donde yo tuve mi primer trabajo. Ahí nos prestaron una casa en Belloso para vivir y después al cabo de 3 años de estar ahí nos pidieron la casa y tuvimos que volver otra vez a esa escuela 25. Y bueno, en ese momento estábamos tan lejos de Tapalqué que para tomar suplencia no podía ir todos los días a Tapalqué a ver qué escuela salía. Así que tenía que tomar alguna escuela de ahí rural, no tenía otra posibilidad. No había medio, no había teléfono, no había nada cómo comunicarse como lo tenemos hoy. Así que bueno, tomé una escuela, la escuela número 30, me acuerdo en el año 96, que es una escuela que pertenece al distrito de Tapalqué, pero está el alambre de la escuela linda con Alvear, y es una escuela que está dentro de una estancia. Para llegar a esa escuela tenía que atravesar 3 campos, por lo cual para llegar a esa escuela tenía que abrir y cerrar 12 tranqueras, y para volver 11 tranqueras, que abrir y cerraba por día 24 tranqueras. Esa es una gran anécdota, porque una escuela que iba con muchas ganas, pero era un gran sacrificio. Cuando llovía a veces tenía que dejar, yo tenía un jeep en ese momento, tenía que dejarlo, muchas veces iba caminando. Y bueno, ahí en esa escuela tenía 4 o 5 nenes que eran bien de campo, porque los padres también salían una vez por mes, eran estancias muy grandes. Pero tengo unos grandes recuerdos de esa escuela, sí. La escuela 30 de Paraje Arce, de Partido de Tapalqué. Bueno, después en esa escuela terminé a fin del año 98. Nosotros con Laura ahí teníamos una nena chiquita, Nina, que ya tenía 5 años, y bueno, mi señora estaba embarazada de segundo hijo, que bueno, se le dio por nacer antes, fue prematuro. Bueno, ya después nos vinimos para Las Flores y ya después nos vinimos para acá, pero bueno, el destino nuestro por ahí, nosotros pensábamos que iba a ser Tapalqué, pero bueno, fue cambiando y volvimos otra vez a nuestra ciudad de origen, ¿no? Claro. Oscar, ¿qué siente el maestro cuando le enseñó a leer a un pibe? A mí me da la sensación de mucha libertad, pero no sé qué le pasa al maestro interiormente. No debe ser algo así tan común, me parece, ¿no?
¿Qué les pasa a ustedes en el momento que ven que el pibe aprendió a leer y ya no se vuelve para atrás de ahí? Y la verdad que es una alegría. Mi situación es muy particular porque yo, yo trabajé muchos años en escuelas rurales y también otros tantos en escuelas urbanas. Yo trabajando en escuela urbana nunca tuve un primer grado, porque yo cuando llegaba a una escuela urbana el director me mandaba a quinto o sexto, porque era varón y era grande, ¿viste? Nos mandaban con los más complicados, digamos, ¿no? Entonces yo en la única momento que trabajé con nenes de primer grado en las escuelas rurales, que eran plurigrados. Capaz que tenía 1 o 2 de primero, 2 o 3 de tercero, algunos de cuarto, quinto, algunos de sexto. En realidad, yo no tenía un librito, porque a cada uno siempre trataba de motivarlo y enseñarlo diferente. No tenía nada, digamos, estructurado. Si bien tenía alguna línea, pero en realidad siempre trataba de adaptarme al nene o a la nena, de acuerdo a su situación, porque a veces en el campo tenías algunos alumnos que no habían tenido jardín, ni siquiera preescolar, porque a veces los docentes en el campo éramos medios nómadas, estábamos un año, otro año no, cada uno se iba acomodando de acuerdo a su situación o a su conveniencia. Entonces, yo a veces en alguna escuela que estaba estable me ofrecía, si algún nene no tenía jardín, porque en ese momento no había jirín como ahora en el campo, y cuando tenía 5 me ofrecía darle los últimos 2 o 3 meses un preescolar para que comience el primer grado el año que viene, por lo menos que conozca la escuela y algunas cosas de la enseñanza. Pero bueno, yo la verdad que un libro no tengo porque yo siempre hacía lo que me parecía y lo que podía en función del alumno o el nene, la nena o el nene que tenía en la escuela. Pero en realidad los nenes aprendían a leer solo. Yo creo que uno no le enseña, uno le acerca las herramientas más cercanas a su vida, a la de uno, porque tampoco yo no puedo enseñar lo que no sé, y después el nene aprende a leer solo. Yo una vez me acuerdo que tuve una experiencia con un nene acá en las Flores de Rosas, del paraje de Rosas, que era un nene que le costaba hasta tomar el lápiz con la mano, no había tenido jardín de infante. Y yo, viste, decía, este nene lo que me va a costar hacerlo escribir y leer. Y el nene aprendió a leer solo, sin saber escribir, cuando un día iba con el padre para el campo y había un cartel de pare antes de subir a la ruta 3, y el nene, mirá, ahí papá dice pare. Y yo digo, ¿cómo? Le dijo el padre, no, lo estaba leyendo. Y bueno, o sea que te digo la verdad, no sé cómo se enseña a leer. Siempre mi idea fue acercarle al nene o a la nena la herramienta que tenía, partiendo de los conocimientos que él tenía y aportando los míos. Pero si hay un método, no lo sé. Y nunca, ya te digo, nunca tuve una experiencia en escuelas urbanas donde tenés 28 o 30 nenes, donde ahí, bueno, sí no podés hacer uno por uno, tenés que enseñar un poco más a la distancia. Sí, el grado que supe tener de lo más chico en escuela urbana fue tercero, que fue en la escuela normal. Pero bueno, ya en tercero la mayoría de los nenes leen bien, de corrido, escriben y demás. Pero en primero en las escuelas rurales, te digo que ninguno aprende, le enseñé a escribir y a leer de una manera igual porque me adaptaba a lo que había. Y escuchando mucho también a mis inspectores y a mis colegas en las reuniones, porque uno por supuesto que aprende de los demás, ¿no? Oscar, la verdad que un placer escuchar todo eso que es vida hacia el interior de las aulas, de la escuela. Aunque te parezca mentira, se nos volaron casi 40 minutos ya. Nos queda muy poquito tiempo, pero bueno, agradecerte el estar acá y contar. Mucha gente tiene la posibilidad de escuchar esto, de verlo por YouTube. Y la verdad que la idea también de tratar de alentar el espíritu del lector
también contar estas historias que son muy lindas, porque no todo es fácil, no todo es fácil. Parece fácil cuando uno lo ve hecho, pero es un gran camino el de los docentes, y más el de los docentes rurales. Así que bueno, te agradezco mucho la posibilidad de haber charlado con vos. Y bueno, si querés te doy un minutito para que cierres con lo que vos quieras. Bueno, no, agradecerte a vos, Eduardo, por la invitación a tu espacio, a este programa El Colibrí, a tu compañero que lo estuve escuchando atentamente. También escuché la canción cuando vos me mandaste el código para este Zoom. No, agradecerle a vos y por haberme permitido contar la historia de, bueno, de un docente más, porque todo un poco los docentes de esa época nos ha tocado vivir algunas cosas en común. Y bueno, contar las experiencias que son muy lindas, ¿no? Y que son por ahí muy enriquecedoras cuando uno tiene la edad que hoy ya tenemos, que vemos las cosas de otro lugar, ¿no? Gracias a vos, Eduardo. No, un agradecido y bueno, un saludo ahí para tu esposa, que también es docente, y seguramente en esa casa se debe hablar mucho de educación, de escuela, de libros, y bueno, también un gran abrazo para la familia. Gracias, Cacho. Bueno, gracias a vos, Eduardo. Un abrazo.